Se viene el correazo, se viene el coro de tu gobierno, y ya no hay ninguna duda. Se viene el correazo, porque todo Hola, hola, ¿cómo están amigos? Muy buenas tardes desde Machala, la provincia de El Oro, la capital bananera del mundo. Damos inicio a su programa, Las Voces de la Coalición, un programa para el pueblo, para ustedes. Gracias por la sintonía y damos un fuerte abrazo a toda esa militancia de Machala, del Oro, del Ecuador, del mundo entero. Iniciamos este espacio para ustedes. Y aquí se va a hacer muchas cosas. Gracias por formar parte de La Voz de la Coalición, desde la página de Facebook de Coalición Nacional por la Patria, El Oro. Hoy no estoy solo, hoy estoy en compañía de mi compañero de fórmula, mi compañero de equipo. Estoy junto a Marlon Shinaula. Saludos Marlon, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, Leito, un gusto saludar a toda esa audiencia que nos acompaña en este programa de inauguración, en esta que es una plataforma democrática y social, cultural, para todas y para todos. Bienvenidos a Las Voces de la Coalición. Este aquí es un espacio dedicado justamente para ustedes, donde va a tener validez la verdadera voz del pueblo. Su voz va a ser escuchada a través de esta plataforma. De esta manera estamos dando la bienvenida, estamos iniciando este programa. Y a la larga vamos a tener invitados de lujo, invitados excelentes, y esperamos que la voz de usted sea escuchada a través de esta plataforma y que llegue hacia nuestros invitados. Bienvenidas y bienvenidos, y estaremos leyendo y saludando sus comentarios, Leito. Sí, amigos, por favor, corran la voz, que ya La Voz de la Coalición inició. Es su programa, pero Marlon, te comento, para dar el inicio así a lo grande con el espacio del pueblo, tenemos a nuestro coordinador provincial. Está con nosotros el abogado Pedro Robles, que nos va a dar la bienvenida y saludar a toda la comunidad que nos está viendo a través de Facebook. ¿Cómo está, abogado Pedrito? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Leito. Muchas gracias, Marlon, por este importantísimo medio de comunicación como es la página online de Facebook. En realidad me siento muy honrado y muy orgulloso de pertenecer y de conformar ese equipo junto a ustedes como coordinador provincial de la Coalición Nacional por la Patria. Es decir, un movimiento que recoge todas las aspiraciones de la gente más sentida, de la gente más sufrida, de la gente más humilde de nuestro pueblo ecuatoriano. Y no se diga solamente los que habitamos acá, sino también los del exterior. Por lo tanto, para ellos, para los migrantes, para los ecuatorianos que estamos al pie del cañón, para los miles y billones de ecuatorianos humildes de esta patria, que la tenemos en peligro de exterminio, en peligro de exterminio la patria ecuatoriana. Hay que hacer un SOS, distinguidos amigos periodistas, directores y componentes de este medio, como es la voz de la Coalición Nacional por la Patria de la provincia del Oro. Yo quiero realizarle un cordial abrazo, un cordial saludo a cada uno de ustedes, a cada uno de los correístas, cada uno de los miembros que somos parte de la Coalición Nacional por la Patria en la provincia del Oro y el país. Realmente decía que me siento muy honrado, muy orgulloso de haber conformado este equipo de trabajo tan grande, tan bueno como son ustedes dentro de esta actividad, como es los medios digitales y los coordinadores, cada uno de los coordinadores de nuestros diferentes cantones, 14 cantones de la provincia del Oro, que se enlazan esta tarde y se enlazarán siempre a través para escuchar, para ver
este importante programa que lo tenemos en vivo y en directo. Yo quiero felicitar y también saludar a la arquitecta Pierina Correa, quien también honra con su presencia y con su participación en esta tarde a este importante medio de comunicación. De igual forma, quiero felicitar y saludar a nuestro comandante, el director nacional de la Coalición Nacional por la Patria, como es el doctor Eduardo Franco Lor. Como también quiero saludar y remitir un atento saludo y abrazo a nuestro eterno presidente Rafael Correa Delgado. De igual para nuestro vicepresidente, legítimo vicepresidente constitucional de la República, como es el ingeniero Jorge Glass Espinel. Para todos ellos y para todos los correístas de corazón, mi saludo reverente. Bueno, creo que tuvimos un pequeño inconveniente con la señal del abogado Pedrito. Y bueno, así estamos. Ese fue el saludo. Gracias por las palabras. Yo estoy bien, Leo, estoy bien acá, yo escucho la sintonía bien, no sé si no se me escuchó en mi saludo para cada uno de los correístas. Muchas gracias por sus palabras, doctor Pedro Robles, muchas gracias por estar con nosotros y de verdad agradecidos por ese apoyo que nos da. Les deseo mucho éxito, jóvenes. Entonces, muy sentidas fueron las palabras de nuestro coordinador. Porque así debe ser de manera radical, consensuadamente y enérgicamente en este proceso de volver a recuperar la patria, Leito. Entonces, Leito, ya tenemos a nuestros invitados especiales. Nada más preámbulo porque las personas nos están queriendo. Tenemos, Marlon, a nuestra invitada de honor, la arquitecta Pierina Correa. Qué lujo, qué honor que nuestro programa inaugural aquí en la Voces de la Coalición de la Provincia del Oro tengamos a tan grande invitada. Mis respetos y de verdad me siento muy contenta de que esté con nosotros la arquitecta Pierina Correa. Bienvenida, arquitecta, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por esta deferencia. No sabía que era el primer programa, así es que un orgullo y un honor para mí poder acompañarlos en este lanzamiento y a las órdenes siempre. Soy Pierina Correa, miembro del Buró Nacional de Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana y como miembro de este buró tengo a mi cargo la Secretaría Nacional de Participación Ciudadana. Así es que aquí estoy a las órdenes, felicitándolos por esta iniciativa. Siempre recalco la importancia de la información de primera mano, información que pueda ser verificada, que pueda ser contrastada, porque de esa manera uno tiene elementos para hacer análisis y tomar las mejores decisiones. Muy bien, muy bien. Bienvenida, Pierina, desde aquí, desde Machala, capital bananera del mundo, bastión de la Revolución Ciudadana. Estamos aquí nuevamente retomando las armas, con las botas puestas, porque es necesario que la gente ya comience a activarse nuevamente, porque estos años que han venido, años de traición, años de abandono, tienen que ser ejes para que la gente se vuelva a motivar, correístas o no correístas, tenemos que motivarnos nuevamente, y esa es la labor de nuestros ciudadanos, ser intolerantes ante lo que está sucediendo. Pierina Correa, una ciudadana ecuatoriana, guayaquileña, hija de Norma Correa y Norma Delgado y Fabricio Correa, apareció en la posta política en los años 2005 junto a Rafael Correa, luego fue precandidata a la prefectura del Guayas en el año 2009, en el cual tuvo que competir justamente con Jimmy Jairala, quien ahora es director del Centro Democrático, y del 2011, por 7 años consecutivos, fue presidenta de la Federación del Guayas. Está aquí en nuestro programa de lanzamiento, Voces de la Coalición. Sí. Pierina, tengo una pregunta muy importante. Marlon, un ratito, por favor, antes de iniciar el diálogo, porque nos hace falta un invitado también para ser parte de este gran programa, que bueno, como debut oficial es hoy. Ya hemos tenido muchos programas, pero hoy le damos la etiqueta de Voces de la Coalición porque ya hemos salido muchas veces. Tenemos con nosotros al doctor Alfredo
Arbito. Bienvenido, doctor Alfredo. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto. Arquitecta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos también. Bueno, una pequeña aclaración. El nombre de mi padre es Rafael María Correa y Casa. Fabricio es mi hermano mayor. Pero bueno, pasando eso, miren la importancia que es que tengan este tipo de programas a los cuales se pueda enlazar gente de todo el país y también de la comunidad ecuatoriana radicada en países de acogida. Y algo que resaltaste, esta información no debe ser solamente para la militancia o las bases de nuestro movimiento, en este caso Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, ni para los miembros de la Coalición Nacional por la Patria, sino para todos los ciudadanos. Lo que está ocurriendo hoy en día en nuestro país es sumamente preocupante, nos atañe absolutamente a todos, porque si bien empezó como una medida de odio, una persecución a un hombre que le duela a quien le duela, transformó el país, lo puso en el mapa del mundo y que hoy, a pesar de la persecución, a pesar de los ataques, no ha perdido un ápice del cariño del pueblo. Es más, como consecuencia de que hoy es posible hacer una comparación entre los 10 años de Revolución Ciudadana y los 3 años y algo de este gobierno, hay mucha gente que no necesariamente tenía simpatía por el proyecto nuestro o por Rafael Correa con su forma particular de ser. Hoy han hecho una comparación y llegan a una conclusión, que definitivamente en los 10 años de Revolución Ciudadana tuvimos estabilidad política, social, jurídica, económica y de todo tipo. La gente nuestra sentía el orgullo por haber recuperado la dignidad de ser ecuatoriano y lo decía a voz en cuello. Y para el foráneo, la garantía de estabilidad jurídica también, es decir, de tener las condiciones adecuadas para generar confianza y poder venir, invertir en nuestro país, establecer negocios, industrias y ser generadores de trabajo para los ecuatorianos. Desafortunadamente, todo esto ha ido cambiando. Hoy el riesgo país se disparó como nunca antes en nuestra historia y se convirtió en uno de los más altos de la región al sobrepasar los 6.000 puntos. Hoy hay tanta inestabilidad que realmente ni siquiera nosotros como ecuatorianos que conocemos la realidad interna tenemos confianza en nuestros gobernantes y en nuestro país, mucho menos vamos a poder que lo tenga la gente de afuera. No hay inversión, hay paralización económica, hay endeudamiento enorme sin que haya una sola obra, contrariamente en la Revolución Ciudadana, y ya se ha demostrado en números, están los registros en el Banco Central, en los informes reales que tuvo que presentar este gobierno al Fondo Monetario Internacional en su intento de lograr fondos y financiamiento para el país. Ahí están las verdaderas cifras y las cifras estaban en azul, no en rojo. Señalaban un crecimiento, una proyección de crecimiento sostenido que también lo reconoció públicamente el Fondo Monetario Internacional e inclusive el Banco Mundial. Todo eso se ha revertido, hay un endeudamiento sin fin, sin ningún tipo de respaldo, pero no vemos para nada una reactivación, no vemos para nada la inversión en infraestructura o en obra pública, que también es generadora y ampliamente de puestos de trabajo. Por el contrario, vemos una contracción económica, pérdida de trabajos por miles, más de 150.000 personas desvinculadas del sector estatal, muchas personas también desvinculadas del sector privado, que ya generaba una crisis de todo tipo y nivel y que fue agravada todavía por el COVID, que pues en eso no teníamos forma de controlar, a pesar de que este gobierno no prestó oídos a las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, que ya desde enero advirtió que buscáramos formas, todos los gobiernos del mundo, buscáramos formas de estar lo mejor preparados posibles, porque el virus no discriminaba y no había forma de saber cuándo nos iba a atacar. A las pruebas me remito,
escenas dantescas que nos tocó presenciar. La pandemia arrancó en Guayaquil, convirtió a Guayaquil en el epicentro de la pandemia en nuestro país, y por el pésimo manejo que hizo el gobierno de esta situación, lastimosamente el país también fue colocado en órbita mundial como el peor ejemplo de manejo de la pandemia en el mundo. Imagínense ustedes qué triste reconocer eso, pero fue necesario vencer al bloqueo mediático que decía que no pasaba nada, gracias a la tecnología, gracias a esas plataformas y redes sociales que, aunque doloroso, se tomó para exportar las imágenes trágicas de personas que caían muertas al piso en media calle, o aquellas familias que clamaban por ayuda porque tenían a sus familiares fallecidos en calor invernal de Guayaquil, promedio 35 grados de temperatura, una humedad enorme. Ahí estaban esos cuerpos descomponiéndose y generando muchísimas más complicaciones en el tema de salud. Esa fue una realidad que vivimos. Hoy, desafortunadamente, lo está viviendo y parece que va a superar en números, según las proyecciones, Quito, en las que el sistema de salud está completamente colapsado, los números de personas que fallecen en hogares y fallecen en las calles va subiendo, y pues también se teme un rebrote fuerte a nivel nacional. Aquí en Guayaquil, por lo menos, ya la alcaldesa ha tomado medidas muy fuertes. Están prohibidas completamente reuniones superiores a las 10 personas, guardando todas las medidas de bioseguridad y con sanciones pecuniarias a los dueños de casa donde se tenga este tipo de reunión que sobrepase las directrices, y si son reincidentes, a cada reincidencia se multiplica el monto a pagar como consecuencia de las multas. Eso es a grosso modo el tema del COVID. Podría hablar mucho más en detalle, pero me gustaría saber de parte de ustedes puntualmente qué necesitan saber, porque yo puedo pasar aquí hablando 10 horas seguidas. Sí, Claro que sí. arquitecta, sí, efectivamente lo que usted acaba de decir tiene mucha razón. Vivimos una crisis total en todos los ámbitos del Ecuador, arquitecta y doctor, principalmente en los poderes del Estado. ¿Qué garantías hay para que exista una verdadera democracia cuando este gobierno se dedica a distraer de muchas formas para de esta manera así realizar sus reformas y paquetazos que afectan directamente al pueblo que tanto está sufriendo y mucho más en esta crisis pandémica? Mira, respecto de eso, justamente recordemos que en octubre del año pasado la gente salió de manera espontánea a la calle a reclamar. Eran profesores, eran alumnos de diferentes niveles de escolaridad, eran amas de casa, eran comerciantes. Luego se sumaron grupos como los transportistas, nosotros como movimiento, pero también somos ciudadanos antes que militantes, ¿verdad? Y finalmente los indígenas. Pero luego de eso, ¿qué pasó? ¿Por qué se dio esa marcha? Por el pretendido decreto 883 que retiraba el subsidio a los combustibles, a la etanol, que es la extra con etanol adicionado, perdón, la eco es la extra con etanol adicionado, y el diésel. Ya habían retirado el subsidio e internacionalizado los precios de la gasolina súper. ¿Qué pasa? Se logró derogar ese decreto. Aparentemente ahí quedaba el tema. Sin embargo, en media pandemia, amparados en las medidas restrictivas de la libertad de movimiento, de la libertad de circulación y de reunión, amparados en el estado de excepción que por tercera vez se decretaba y que está válido hasta el 15 de agosto, ¿qué se hizo? La gente estaba todavía confinada, tratando de salir lo menos posible como una forma de restringir o contener el contagio. ¿Y qué hicieron? Entre gallos y medianoches, aprovechando también la caída histórica de los precios de petróleo a nivel mundial, pasaron el decreto que retiró los subsidios a los combustibles. Entonces,
Como nadie podía salir a reclamar, por eso prolongan el estado de excepción, no es por el miedo al COVID, es por el miedo al pueblo, porque hay esa restricción y la disposición de detención, si uno lo respete, todo. Pasaron el decreto y hoy ni la super, ni la extra, ni la eco, ni el diésel tienen ya subsidios y están dependiendo mes a mes del incremento de los precios de petróleo para también incrementar sus precios internamente. Recuerden que el petróleo cayó a precios históricos, porque llegó a alcanzar hasta menos 40 y poco a poco volvió a recuperarse y el último valor que tengo es de aproximadamente 42, 43 dólares. Cuando empiece a alcanzar los niveles anteriores, vamos a empezar a sentir el golpe brutal que es para una economía paralizada, lo que implica una espiral de crecimiento. ¿En qué sentido? Ya hay grupos de transportistas pidiendo revisión de pasajes. Se incrementa el costo del transporte de los alimentos desde los centros de producción a los centros de comercialización. ¿Y quién paga los platos rotos? El consumidor final. ¿Y quién es el consumidor final? El pueblo. Se incrementan los costos de producción que en el sector agrícola, en el sector ganadero, piscicultor, camaronero, etcétera, es decir, todos esos sectores donde se produce el alimento que llega a nuestras mesas van a tener un incremento importante. ¿Por qué? ¿Con qué combustible se mueve la maquinaria agrícola? Con diésel. Los motores de las pangas que salen a hacer la pesca, ¿con qué combustible? Doble tiempo, diésel o extra. ¿Con qué trabaja una guadaña? Con extra. ¿Me explico? Entonces, las motos, ¿con qué combustible se mueven las motos? Antes me decían, arquitecto, yo con 3 dólares, 5 dólares me aguantaba toda la semana y hasta más. Hoy, esos precios se van a incrementar fuertemente. Por tanto, todo se va a disparar. Les cuento un poquito para que estén al tanto. Cuando hablo de que los transportistas están pidiendo de transporte de personas incremento en los precios de los pasajes, ¿a qué me refiero? No habían subido, ¿por qué razón? Porque justamente el gobierno, para que los transportistas no salieran a reclamar, llegaron a un acuerdo y les ofreció el gobierno un pago de aproximadamente 80 millones de dólares como compensación o subsidio. La ironía, le retiraban los subsidios a los combustibles, pero estaban pagando una especie de subsidio a los transportistas para convencerlos de que no subieran los pasajes. Pero ¿saben qué? Pregúntenme cuánto les han pagado. 0,0. ¿Ok? Por lo tanto, hay un descontento general en todo el sector del transporte. Se les va a subir absolutamente todo, llantas, lubricantes, combustibles, mantenimiento, todo. Sigue volviéndose cada vez más inalcanzable la canasta familiar, que estaba ya en 600 y algo cuando el sueldo básico supera con poco los 400 dólares. O sea, ya había un desfase, un déficit ahí, una diferencia. ¿Cómo vamos a quedar? Otra cosa, recuerden que por la famosa ley humanitaria, que humanitaria no tiene nada, se autorizó la reducción de la jornada laboral, se autorizó, por tanto, la reducción del ingreso correspondiente, porque evidentemente si no iban a trabajar a tiempo completo, tampoco les iban a pagar a tiempo completo. Por lo tanto, merma ahí, incremento de la canasta familiar, hambre, desempleo, subempleo, empleo inadecuado, empleo informal ante la desesperación de generar ingresos para llevar el alimento a las bocas. Eso es a grosso modo, y la situación se va a empezar a sentir con mucha fuerza en poco tiempo. Los entendidos, algunos economistas con los que hemos conversado, señalan que agosto y septiembre van a ser meses muy definitorios en términos de la situación económica del país. Nos engañan también con la renegociación de los bonos y en estado de excepción que permiten
asignar, coger, tomar fondos de diferentes instituciones del Estado para asignarlos a atender la situación que generó el estado de excepción, en este caso la pandemia. ¿Qué hicieron con ese dinero? Pagaron los bonos. ¿Y saben qué? Pagaron a valor casi completo, casi al 100%, en un momento en que esos bonos estaban en mercado internacional, que es lo que regula lo que se paga, en 35-37%. ¿Por qué razón? Porque el riesgo país sobrepasaba los 6.000 puntos y por tanto no éramos buenos clientes ni sujetos de crédito. Ahí hay un castigo para esos bonos. Sin embargo, los pagaron a valores superiores. Y ahora en esa época nos mintieron por enésima vez diciendo que había que pagar esos bonos porque si no, no llegaban 2.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. No tiene nada que ver una cosa con otra. La deuda externa se compone de los tenedores de bonos, de los financiamientos o créditos que se tienen con las instituciones u organismos multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, y los créditos bilaterales, como por ejemplo el que se tiene con China. Así es que los bonos no tenían nada que ver con lo otro. Ahora nos vuelven a mentir. Se jactan de que han hecho la mega negociación súper favorable al país. No, señores. Se pagaron más de 12.000 millones de dólares que podían haberse evitado pagar en una negociación en la que se privilegiara la situación del país y el beneficio para el país, no el beneficio para los bonos. Esa es la realidad que está viviendo nuestro país. Las mentiras continúan. A todos nos han pedido que nos amarremos el cinturón, que hagamos el sacrificio con reducción de horas, sin respetar a profesores, sin respetar a muchos sectores. Sin embargo, Lenín Moreno acaba de firmar un decreto en el que revierte la reducción del sueldo hasta sus viceministros. Pero para información de ustedes, jamás tuvieron recorte. Ni él, ni los ministros, ni los viceministros, que fue un decreto que hizo originalmente y que ratificó esa famosa ley humanitaria, que de humanitaria no tenía nada. Así es que ahí voy a hacer una pausa por si tienen... Sí, así, correcto. Muy de acuerdo con todo lo que está diciendo, arquitecta. Aprovechamos el espacio para saludar a los amigos que se están uniendo a esta transmisión, a Ronald Vivanco, Enrique Carrillo y Berenice Cuenca. Un gusto poder transmitirles hacia ustedes. Esta es la voz de ustedes. Arquitecta, según el Foro Económico Mundial en México en el año 2015, se dijo que Ecuador tenía los mejores índices en las vías de salir del subdesarrollo. Esto llevó a posicionar al Ecuador como un ejemplo en toda la región, en toda Latinoamérica. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ahora dejamos de ser un ejemplo para ser un ejemplo de mal manejo? Tal vez esto se deba, muchas personas dicen, ¿qué es lo que está pasando? Porque Lenín Moreno fue parte del gobierno de Rafael Correa de la década pasada. Y muchas personas dicen, y no sé si estará bien, quisiera que nos aclare, ¿es verdad o es mentira, es cierto o falso de que Lenín Moreno es continuidad del correísmo, como dicen muchas personas y muchos ejes informativos? Mira, que nos señalen a Lenín Moreno como continuidad del correísmo, la verdad es que resulta hasta ofensivo. Lenín fue miembro oficial en calidad de vicepresidente del gobierno de Rafael Correa por 6 años. Recuerden que primero fueron 2 años, se llamó una constituyente y posteriormente la constituyente ya fuimos a elecciones generales y certificó el apoyo a Rafael, al binomio Rafael-Lenín. Y se completó el primer periodo. A pedido de Lenín, él no fue considerado para el siguiente periodo presidencial y ahí es cuando se postula como vicepresidente al ingeniero Jorge Glass. Pero luego de eso, Lenín ocupó por 2 años la representación de las discapacidades ante las Naciones Unidas y vivió ese tiempo en Suiza. ¿Okay? Por tanto, 8 años, 6 de manera directa, 2 de manera indirecta, Lenín Moreno fue parte del gobierno de la Revolución Ciudadana. Ahora nos tacha de corruptos de arriba para abajo
Y la pregunta del millón es, y dice que siempre y todos los 10 años fueron de corrupción. Entonces la pregunta del millón es, si él fue 8 años miembro de ese gobierno, que no se dio cuenta o qué pasó, porque él tenía dos opciones: o denunciar la corrupción, si es que la conocía, la había visto, o renunciar para dejar de ser parte de un gobierno que para su criterio era corrupto. No hizo ni lo uno ni lo otro y se benefició 8 años de ser parte del gobierno de Rafael Correa. El error nuestro, lastimosamente, haber confiado en él. Él tenía que haber sido quien continuara con su estilo y a su propio ritmo, porque evidentemente tampoco resiste comparación el ritmo ni el estilo de trabajo de Rafael con Lenin, pero en su estilo y a su ritmo debía haber continuado el proyecto de la Revolución Ciudadana por el que había llegado a la primera magistratura, por razón por la cual el votante lo apoyó en urnas, porque tenía que desarrollar un plan de gobierno que era el que se había presentado formalmente en el momento de su inscripción como candidato. ¿Pero qué pasó? Pareciera ser que ya empezaba a oírse el caso, ahí sí, de corrupción, conocido como INA Papers, que tiene 5 denuncias en otros tantos países, incluido Ecuador, con documento de sustentación debidamente formulados, notarizados, y que constan también entre los documentos en fiscalía aquí en el Ecuador. Hace 2 o 3 días, Ronnie Aliaga, que ha sido el asambleísta que ha llevado la bandera de denuncia en este caso y en el de los aportes de dineros públicos a través de diferentes instituciones públicas también, a la campaña de la consulta por el sí, tuvo una reunión con la fiscal para decirle, bueno, ¿y hasta cuándo, padre Almeida? Si aquí hay denuncias, hay documentos, ¿y cuándo va a empezar a investigar el tema? Bueno, como era una reunión reservada, solo comentó a grosso modo que había sido muy maltratado, amenazado y vilipendiado por el fiscal. No dio más detalles al respecto, pero salió muy enojado y pues de esa reunión. Pero no solamente eso, ¿qué pasó? ¿Por qué es distinto? No somos continuismo, no es continuismo nuestro, pero para nada. Y ya les digo, hoy, al cabo de 3 años y algo, ya la gente puede comparar. Y es sencillísimo. Claro. A ver. Arquitecta, Sí, dígame. Mil disculpas que le Precisamente. interrumpa. Marlon, discúlpame un momento, déjame hacerle una pregunta, ya que está topando el tema de esta ruptura con el eslogan que se maneja prohibido olvidar. Con la ruptura entre el actual presidente, el licenciado Moreno, con las ideologías del economista Rafael Correa, aparecieron determinados grupos, están los llamados morenistas, los correístas, y ahora aparecen este grupo llamados los arrepentidos, los que están como queriendo volver acá al grupo de nuestro economista Rafael Correa. ¿Qué medidas se van a aplicar para garantizar que no se vuelva a generar nuevas rupturas por diferencias políticas dentro del movimiento, este gran movimiento UNES, y no vuelva este fantasma de la traición que tanto asusta a la militancia cada vez que estamos visitándolos en territorio? A ver, ahí me has mezclado algunas cosas y aprovecho la oportunidad para aclarar. La traición, si bien fue canalizada como un ataque feroz a Rafael Correa, la traición termina siendo a todo el pueblo ecuatoriano, porque al no haber cumplido su palabra y el plan de gobierno por el cual recibió el respaldo popular, la traición termina siendo a todo el pueblo ecuatoriano, no a nosotros. ¿Okay? Sin embargo, ha desatado, pues, como es de conocimiento público, toda una persecución, no solamente a Rafael, sino a otros líderes de la Revolución Ciudadana y ahora al movimiento político. ¿Cuál es el miedo? Es lo que se pregunta a todo el mundo y pues la respuesta es facilita.
El miedo es que con la debacle que ha sido este gobierno, la gente, inclusive los no correístas, los no simpatizantes nuestros, han podido comparar, como dije hace un momento, y han tenido que reconocer también que durante los 10 años de Revolución Ciudadana tuvimos estabilidad política, jurídica, social y de todo. Había trabajo. Se recuperó la clase media. Uno podía planificar, asumir un crédito hipotecario para tener vivienda, porque al tener un trabajo estable y un ingreso continuo, se podía hacer esa planificación. Empezó a haber capacidad de ahorro. Entonces ya la gente hacía un esfuerzo y se compraba su carrito. Ya podía meterse en una inversión para poner su propio negocio, para iniciar un emprendimiento. Todo eso se ha quedado en nada. Todo se ha quedado en absolutamente nada. ¿Cómo garantizar que no haya traición? Es prácticamente imposible hacerlo. Y yo digo, medio en broma, medio en serio, ojalá hubiera algún equipo tipo escáner que yo pueda pasárselo, que yo pudiera pasarle a una persona y decir, espera tu ratito, ring, ring, alarma roja, se prendió el foquito, ese señor en el lóbulo izquierdo está ya planificando una traición. O en el corazón, y decir, en la aurícula derecha ya está la semilla de la traición, así que él no lo ponga. Eso es imposible. Desafortunadamente, pues hay que tener una dosis de confianza, pero para minimizar la posibilidad de errores, en el análisis de los diferentes perfiles que se revisen, no solamente para las candidaturas, sino para posteriormente función pública del tipo que sea, habrá que revisar la hoja de vida personal, laboral, familiar, profesional, militante. ¿Por qué? Porque alguien que ha hecho algo malo en cualquiera de estas instancias en algún momento de su vida ya tiene que generarnos una alerta, porque nadie puede sostener indefinidamente una actuación. Ahora, hay líneas rojas que no podemos pasar y esas líneas rojas son, por ejemplo, el bloque de originalmente Alianza País, que se quedó con Lenín Moreno. Y muchos de ellos ahora efectivamente, como tú señalas, vienen arrepentidos. Entonces, si han oído eso, viene el perro arrepentido, con las orejitas caídas y el rabo entre las piernas. Y entonces ahora dicen, pero es que yo nunca hablé mal del Mashi. Esto no se trata del Mashi. Si bien Rafael Correa es nuestro líder indiscutible, ese hombre que con su discurso, con su palabra y su accionar nos motiva, nos inspira a seguir luchando por este proyecto político, es un proyecto. Por lo tanto, nuestra lealtad, nuestra convicción y nuestro compromiso tiene que ser con el pueblo ecuatoriano a través de la implementación de ese proyecto. ¿Qué pasa? Que no hablamos mal del Mashi. No importa si no hablaron mal del Mashi. Actuaron o dejaron de actuar y por acción o por omisión afectaron al pueblo ecuatoriano y fueron cómplices de esa afectación del pueblo ecuatoriano. Por ahí hay unos que hicieron barra y campaña por el sí en la consulta. Yo no soy... A ver, con ellos se supone que si se han arrepentido, ok, vamos a darles una segunda oportunidad. Errar es humano, perdonar es divino, pero no pretenderán ser candidatos ni nada, pues. O sea, a demostrar que se equivocaron y que verdaderamente están arrepentidos, pero les voy a decir para mí, muy sinceramente, si yo estaba convencida de que, por la razón que fuera, de que el sí en la consulta era lo correcto, pero veo que viene Rafael Correa, que ya estaba radicado en Bélgica, tal como había dicho meses antes que lo iba a hacer, se pega el viaje acá y se saca, disculpen la expresión, la madre, un mes entero, saliendo tempranito, por si acaso llegó a mi casa, así que a mí nadie me va a discutir las horas de salida y las horas de llegada. A las 6 de la tarde ya estaba en ruta. Llueva, truene, relampaguee, con polvo, con sol, con lo que sea, se jaló un mes entero recorriendo todo el país, haciendo campaña y defendiendo la postura del no, explicando en detalle todo lo que iba a pasar si ganaba el sí en esa consulta, pidiéndole a la gente que leyera la letra chiquita, que leyera en detalle las transitorias. Ahí estaba la trampa.
Entonces, si yo pensaba que el sí era la solución y veo que se saca el aire y trabajó, y ustedes saben que hasta su vida estuvo en riesgo, perdónenme, en un mes hay bastante tiempo para darse cuenta de que el sí no era la opción. Y si alguien todavía tiene dudas, pues a las pruebas me remito. Miren en qué condiciones está nuestro país, porque de esa consulta se derivó el Consejo de Participación Transitorio, que hizo y deshizo lo que le dio la gana, por quien tenemos a una fiscal inepta conocida como 1020. Eso en mi época era quedarse de año, porque ni a suspenso le llegaba, ¿ok? Una persona que gagueó, trastabilló, se desdijo en la sustentación oral, pero que igual recibió la máxima calificación para poder llegar a ser fiscal de este país. Una fiscal a la que la jueza le dice, oiga señora, su documento y su presentación es pero un desastre. Eso es hasta vergonzoso. A ese transitorio también le debemos un contralor ilegítimo que fue destituido con acción de personal por Carlos Polit, que era el contralor titular antes de irse del país y renunciar, que arranchó violentamente, y lo hemos visto todos en las imágenes que han circulado en redes, la documentación con la cual se le comunicaba que había sido destituido, y se quedó como subrogante, figura que no existe en nuestra ley. Cuando lo ratificó Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, fuera del tiempo para el cual fue electo este organismo de manera nuevamente transitoria, se autoprorrogaron porque les dio la gana sin tener la autorización legal. En esa época decide principalizarlo, pero el señor jamás legalizó ni legitimó su nombramiento como contralor titular ante la Asamblea, que es lo que señala la ley. Por lo tanto, todo lo actuado por él es ilegal. Pero ese es el precio que pagamos porque ganó el sí. En la consulta popular le prohibieron ya, le anularon ya la posibilidad de Rafael Correa de ser presidente de la República. Pero sí se acuerdan que cuando se revisó y revirtió la prohibición de reelección indefinida, él puso a propósito una transitoria para que la gente no dijera que él se quería eternizar en el poder. ¿Qué decía esa transitoria? Que por esta única ocasión, aquellos funcionarios de elección popular que hubieran ya cumplido 2 periodos consecutivos en esa función no podían presentarse una tercera vez. Tenían que esperar un periodo completo para volver a lanzarse. Sin embargo, a él le pusieron una retroactiva que no existe. No hay ley retroactiva en el mundo, porque la ley se legisla para futuro, no para pasado. Lo pasado ya está pasado, se legisla para futuro, pero a él le pusieron eso para bloquearlo. Y qué casualidad, para aquellos que hubieran ya repetido en los 10 años posteriores, adivinen, pues a ver, alcen la manito, ¿cuántos años había estado Rafael? Ups, qué casualidad, 10 años. Mi abuela decía coincidencias en Pascuales. De ahí en adelante hemos visto que con total dedicatoria se ha hecho todo de parte de este gobierno para bloquearlo. Hoy alguien mencionó el tema del sistema judicial al inicio. ¿Qué sistema judicial? No hay Estado de Derecho en este país. Todas las instituciones están cooptadas. Todas las acciones, toda la documentación que se presenta de parte nuestra, de parte del grupo de abogados defensores, tanto de Rafael como de Jorge Glass y de otros imputados, recibe un no por respuesta siempre, cada vez. Ahora se presentó ya el recurso de casación en el supuesto juicio del siglo, porque así se refirieron al caso sobornos. Primero arroz verde, luego le cambiaron a sobornos para remarcar lo que quería posicionar la fiscal, ¿ok?, como delito. Recuerden los titulares. Decía, Odebrecht pone presidente.
más de 17 millones entregados por empresas y personas naturales y jurídicas por aportes de campaña. ¿Dónde están los 17 millones? ¿Dónde está algún personero de Odebrecht entre los acusados? Ni uno solo. El juicio del siglo, un juicio normal de este tipo, con un solo acusado, normalmente toma de 2 a 3 años. Acá había 21 acusados. O sea, debió haber durado 10 años ese juicio. Pero no, la indagación previa voló, ¿sustentado en qué? En un cuaderno que ya se demostró hasta la saciedad, que fue prefabricado en 45 minutos de un viaje de Quito-Guayaquil, cuando misteriosamente se le abrió la memoria a doña Pamela Martínez y se acordó, pero con pelos y señales, de todas las cifras que se habían supuestamente registrado algunos años antes, y no pasó nada. Se pidió un peritaje y no lo aceptaron. Arrancaron el código de barras de la carátula del cuaderno y aquí no pasó nada. Pero el 7 de enero convocaron a audiencia de formulación de cargos y en abril, en plena pandemia, estaban ya con audiencia de juzgamiento. Y una audiencia de juzgamiento que a todas luces es fraude procesal. Y no voy a entrar en detalle ahorita, simplemente les voy a dar una dirección para que ustedes ingresen y puedan ver por ustedes mismos a lo que me refiero. Justiciaamarrada, todo junto, .org. Justiciaamarrada.org. Ahí están todos los mails que intercambiaron el juez ponente Iván León, que tampoco debió haber sido juez ponente porque era un juez suplente y la ley le impide enfrentar o dirigir juicios, encabezar juicios penales, con la señora secretaria de la Fiscalía. Intercambiaron mails, jajaja, la burla, el chiste, el cotorreo, y estaban elaborando en conjunto la sentencia que iban a leer al día siguiente. El juez le dice a la fiscal que su teoría del caso no vale para nada, y si él decía eso, ¿qué procedía en ley? Procedía sobreseer a todos los imputados y archivar esa causa porque no tenía sustento. ¿Pero qué hace? Le da haciendo el trabajo y propone una nueva teoría del caso, y en base a esa nueva teoría del caso, que es hasta ridícula, y encima somos el hazmerreír en todo el mundo, y entre los juristas serios que toman en serio y su profesión y la ejercen con responsabilidad, aún siendo contrarios a nosotros, han reconocido que eso es un mamotreto. Pero no pasa nada. Mucha gente me dice, pero arquitecta, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no presentan la otra? Y yo le digo, ¿ustedes creen que no estamos haciendo de todo? Por supuesto que estamos haciendo. Pero, ya les digo, se recusan los jueces, nos niegan la recusación. Se presenta apelación, ampliación de la sentencia, nos niegan la ampliación de la sentencia. Vamos a la audiencia de apelación y el juez, el tribunal de apelación, tiene que suspenderla y dar la disposición de que por lo menos le terminen de entregar la sentencia completa, pues a ver si pueden preparar una defensa adecuada y sustentada. 15 días para que leyeran más de 800 y pico de páginas la defensa. ¿Okay? Cuando llega la audiencia ya de la apelación, resulta que la instalan 2 horas después de la hora programada y 14 abogados de otros tantos imputados no pudieron ni siquiera ingresar telemáticamente a la audiencia. ¿Y qué hizo el tribunal? En lugar de haber pospuesto y reagendado la audiencia, le asignó a esos 14 reos, acusados, imputados, como quieran decirles, que se habían quedado con sus legítimos abogados defensores, les asignaron defensores públicos. Yo no critico a los defensores públicos, me imagino que han de ser muy bien preparados, pero estaban al tanto del caso, como para convertirse y desarrollar una defensa como correspondía en un caso de esta envergadura. Así se maneja la justicia en este país. Por supuesto, ratificaron la sentencia, por supuesto, también negaron los recursos horizontales posteriores
de ampliación y aclaración de la sentencia, y en este momento estamos en la casación. Un juicio del siglo que debió haber durado años, se lo resuelve en tiempo récord. Ni 8 En tiempos de meses, pandemia. ni 8 en media pandemia, con 3 abogados, incluido Fausto Jarrín, con COVID, no termina de recuperarse, todavía no puede salir porque sigue dando positivo, con sentencias incompletas, o sea, con todos los agravantes habidos y por haber que ustedes se puedan imaginar. Pero el proceso sigue, con declaraciones inadecuadas, por decirlo elegantemente, de parte del Procurador General del Estado, del abogado del Estado ecuatoriano. Entonces, ahí vemos una hoja de ruta muy clara para proscribir la participación de Rafael Correa en la vida política en general, porque si queda la sentencia en pie, recordemos que la casación ya no habla de las pruebas, ni de la documentación, ni de los testimonios, es un recurso técnico, muy, muy técnico, de revisión del contenido de la sentencia. Hasta lo que sé, ha sido aceptado a trámite. Vamos a ver cuán rápidos son para revisar y despachar el tema. Una audiencia de casación de las rapidísimas puede tomar mínimo de 2 a 4 meses. Como acá todo lo han hecho rápido, vamos a ver cuánto se toman, pero la consigna es clara. Tener una sentencia ejecutoriada en firme antes del proceso de inscripción de candidaturas para definitivamente bloquear toda opción de participación política. Pero no se quedaron ahí, porque Rafael, ¿qué dijo? Esté yo o no en papeleta, el voto tiene que ser por los candidatos de la lista 5. Resulta que ahora también pues, está en peligro la lista 5, ¿verdad? Y con argumentos completamente traídos de los cabellos. Como dicen los señores abogados, incluso ya había jurisprudencia. ¿A qué me refiero con esto? Este argumenta que el movimiento no cumplió con el 1.5% de las firmas del Padrón Nacional Conjunto requeridos por ley para tener vida jurídica y número de casillero. Sin embargo, Vanessa Freire, directora, presidente nacional del movimiento, tuvo muchas reuniones con los miembros de la dirección técnica y de la dirección jurídica del CNE, en la que, y también con la presidente Atamaín, presentándole la documentación que a lo largo de un año, que lo permite la ley, un año, no fue una entrega, fue en un año 21 entregas parciales, es decir, hacían una entrega, les aprobaban unas firmas, les borraban otras, vuelve a recoger firmas y así sucesivamente 21 veces hasta completar lo requerido por ley y como 3.000 más de ese número. Por eso obtuvieron vida jurídica y por eso obtuvieron número de casillero. Y con esa vida jurídica y ese número de casillero, participaron en elecciones nacionales en el 2017, con binomio presidencial y candidatos a la Asamblea. No alcanzaron una buena votación, por lo tanto, eso nos permitió, al habernos quitado Alianza País y al habernos bloqueado la posibilidad de ir con movimiento propio, con nuestra propia recolección de firmas, se llegó a un convenio con Compromiso Social y ellos ponían el número y la vida jurídica, nosotros poníamos el peso político con nuestros candidatos. Y también participó pues, Compromiso Social Lista 5 en las seccionales de marzo del año pasado, con condiciones completamente adversas, sin financiamiento, con bloqueo de los medios de comunicación, sin haber podido inscribir candidaturas en todas las circunscripciones que iban a la elección, a pesar de todo, y con la obligatoriedad de superar el 4% del padrón electoral o un porcentaje de funcionarios electos. ¿Qué pasó? Sorprendimos a todo el mundo y al CNE no le quedó más que reconocernos como la primera fuerza política de este país, a pesar de que Rafael Correa no estaba en el país ni nos pudo acompañar físicamente y a pesar de las condiciones en que participamos. Y ahí entraron en pánico. Les dejo flotando una pregunta así en el aire. Y ojo, no me crean, revisen la entrevista que dio Diana Tamaín a Jimmy Jairala en un café con JJ y ahí le preguntan puntualmente
que en el supuesto de que finalmente no pudiera mantenerse compromiso social en el padrón electoral, ¿qué pasaba? ¿En qué situación quedaban esas autoridades que resultaron electas, que tienen más de un año en funciones y que participaron bajo la bandera de Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana? ¿Y ella qué contestó? Que si la presencia del movimiento y la participación del movimiento era ilegal, el nombramiento y el triunfo de estas personas también era ilegal. Ahí los quiero ver por el rollo, ese limbo jurídico, el rollo jurídico que armarían, porque esas autoridades, en ejercicio real de sus funciones, han hecho contrataciones, han pagado sueldos, han recibido sueldos, han hecho procesos, portal de compras públicas, etc. No, yo creo que hay que ser un poquito menos irresponsable. ¿Okay? Arquitecta. Claro No que sí. tenemos definición todavía del movimiento y ya estamos, mañana arranca formalmente el periodo de primarias, es decir, de democracia participativa, de acuerdo al calendario electoral que está vigente al momento. No podemos Arquitecta, suspendidas nuestras actividades. Dígame. bueno, estamos a 40 días de la inscripción de candidaturas. Vamos, es obvio que van a ceder a las presiones, pero tenemos que estar como ciudadanos preparados. Y estamos llevando la voz de nuestra gente. Y la pregunta anterior de que si el correísmo, si el morenismo era la continuidad del correísmo, aquí nuestro seguidor Javier Carrión nos escribe que no es lo mismo porque Lenin es un traidor. Bueno, eso está en la óptica colectiva y está muy claro, ¿no? Bien, también somos los que llevamos la voz de nuestra gente, que no tienen esta oportunidad para comunicarse y lo estamos haciendo a través de esta plataforma. Cada vez que vamos al territorio, salimos a recorrer en los lugares de trabajo, muchas personas nos dicen, y tomando las palabras de Leito, está el temor de que muchos funcionarios que dieron la espalda al proceso de revolucionario para dar fortalecimiento al morenismo, ahora quieren volver a cambiarse. Tenemos el caso de Viviana Bonilla, por ejemplo, de José Serrano, los cuales han dicho de que tienen que retomar el correísmo, no hay otra solución. Entonces, cuando vamos a la calle, la gente nos pregunta, estos ciudadanos que defraudaron, porque esa es la palabra, en cierto punto, ¿van a volver a ser candidatos? Y esa es la pregunta que le hacemos a usted, porque muchas personas nos dicen, queremos cambios generacionales, queremos gente nueva. Y esa es la pregunta que precisamente le hacemos a usted como coordinadora, en este caso secretaria nacional de Participación Ciudadana de Compromiso Social y activista política de la Revolución Ciudadana. La respuesta es un contundente no. La respuesta es un contundente no. No van a ser candidatos. No van a ser candidatos. Nosotros tenemos en nuestras filas personas valiosas y yo sí estoy de acuerdo también con que debe haber una renovación generacional que no puede ser de un momento a otro, tiene que ser una transición paulatina porque la experiencia no es un accidente, pero es necesario que se empiecen a incorporar seriamente todos esos jóvenes. Hay muchísimos becarios que gracias al programa de becas de la Revolución Ciudadana se han preparado afuera en diversas áreas y que pueden ser un excelente aporte a la construcción de este país, al plan de gobierno que propongamos y evidentemente al proyecto social, político, económico, jurídico, ambiental que proponemos para el desarrollo de nuestra patria. Pero tiene que ser paulatino. Yo a los chicos les digo, es época de jóvenes y se están incorporando muchos jóvenes a trabajar firmemente por la Revolución Ciudadana. No se asombren de ver rostros jóvenes, frescos en las papeletas. Definitivamente, por eso les decía, hay líneas rojas. Un José Serrano, volver a nuestras filas. Sape gato. O sea, no podemos. O sea, ojo, Rafael es claro en su expresión y dice sin odio, pero con memoria. ¿Qué sucede? Somos católicos, somos humanos, responsables, por lo tanto, no le deseamos mal a nadie. Tampoco nos vamos a dejar guiar por un afán de venganza, porque estaríamos haciendo lo mismo que estamos criticando. Pero tenemos que recuperar la institucionalidad, tenemos que recuperar el Estado de Derecho en el país y
tendrán que enfrentar la justicia por todo lo que han hecho, y no lo que nos han hecho a nosotros, lo que le han hecho al país. Esa es una gran diferencia. Entonces, miren, lastimosamente con todo lo que está pasando, no vamos a poder tener procesos, no solo la persecución, sino el COVID mismo, el estado de excepción, todas las condiciones que nos limitan. Por ejemplo, no vamos a poder hacer convenciones ni primarias como estábamos acostumbrados a hacerlas de manera masiva. La convención estaba programada para el 25 de julio. Nos tocó suspenderla por la suspensión de actividades que ordenó, dispuso el Consejo Nacional Electoral. Mañana empieza ya la parte del periodo de primarias, pero no podemos convocar primarias si no sabemos si tenemos o no movimiento, porque desde los diferentes trámites pedir el veedor del CNE que valide lo que hagamos, toma 10 días, pero no lo podemos hacer mientras no sepamos si tenemos movimiento o no. Entonces, yo creo que eso es lo que están haciendo ellos, jugando con los tiempos, tratando de dejarnos fuera de juego, manteniéndonos en este limbo de inseguridad cuando la gente de a pie dice, arquitecta, ¿cuándo vamos a tener las primarias? Y no tengo forma de contestarles porque no lo sabemos. No hay tiempo en ninguna parte Arquitecta, limitado porque es una situación especial. Pero de lo que conocemos, probablemente pues no nos van a dejar seguir con vida porque, como les digo, somos un peligro a nivel electoral para ellos. Saben que cada vez se suma más gente al apoyo de nuestro proyecto y que los resultados de participar van a ser mayoritarios a favor nuestro. Pero algo les voy a decir ahora y me permiten tomarme este espacio en esta reunión. Todos los ciudadanos ecuatorianos pueden quedarse tranquilos porque vamos a estar en papeleta. Vamos a estar en papeleta. O sea, no es posible permitir que el gobierno pisotee de esta manera nuestros derechos como ciudadanos a participar en las elecciones. Y ojo, la afectación no es solamente a nosotros como militantes de un movimiento político. ¿Qué dice la Constitución? Dice derecho a elegir y ser elegidos. A ver, si nosotros somos candidatos, nos afectan el derecho a ser elegidos, pero la ciudadanía de a pie, a la ciudadanía común, a todos los ciudadanos de este país, les están pisoteando e irrespetando el derecho a elegir. Porque si esa ciudadanía quería apoyar a los candidatos de la Revolución Ciudadana y votar por la lista 5, en este momento los están conculcando esos derechos. Y lo han venido haciendo poniendo unas órdenes restrictivas, obligando a presentarse personalmente, a aceptar la nominación, no a registrar la candidatura. Ojo, después de las primarias, 10 días para presentarse y decir, acepto la nominación, qué chévere, gracias por haberme nombrado candidata. Eso es lo que están pidiendo. No es el registro de candidaturas, porque el artículo 100 del Código de la Democracia es clarísimo y dice que las candidaturas se pueden registrar por parte del secretario ejecutivo del movimiento o del presidente o representante legal. Así de fácil, no está sujeto a interpretación ni mucho menos. Y miren ustedes la ironía. Bueno, ustedes están relativamente cerca mío porque se encuentran en la provincia del Oro, pero resulta que tengo un novio que está ahorita, a ver, ¿por dónde lo mando? A Israel, por allá al otro extremo del mundo. Sí saben que nos podemos casar por poder, ¿no? O sea, no necesita, ni yo necesito estar allá, ni él necesita estar acá. Podemos casarnos por poder. Y en un momento en que todo va a la tecnología, todas las funciones van a través de la tecnología, solo en el Ecuador se ve una torpeza de tamaño, tan grande de impedir, imagínense, ¿ya? Y de obligar a que estén presentes. Es de locos, pero eso es lo que vivimos. Bueno, arquitecta, disculpe que le interrumpa. Simplemente quiero decirle que este programa está siendo un éxito. Saludos a todas las personas que nos están viendo. Tenemos 8.400 personas que nos están viendo en este momento. Así que saludos a todo el Ecuador y es respaldo total para este proyecto, esta revolución. Muchos jóvenes, muchas personas nos están observando.
usted topó el tema de las primarias y nos llega una pregunta por interno y se lo hago así frontalmente tal como está aquí. ¿Usted tiene un candidato especial aquí en El Oro porque ha llegado en redes sociales, nos dice un usuario, que usted está apoyando directamente a un candidato en especial aquí en la provincia del Oro? ¿Es cierto eso? ¿A quién se supone que estoy apoyando? Al director, no sé, la lista, la que está ahorita frenteando, la lista 5, A ver, que está... les explico algo. Yo, como secretaria nacional de Participación Ciudadana y miembro del Buró Nacional, aparte de eso, así no fuera miembro del Buró Nacional y no fuera secretaria de Participación Ciudadana, en calidad de militante yo siempre he tenido una política, y es que más allá de quién me invite o con quién se coordine una reunión, un evento proselitista, político, informativo, del tipo que sea, yo siempre pido apertura. ¿Por qué? Porque hay ciertas discrepancias en algunos sectores. Entonces, yo siempre pido apertura, porque yo no le pertenezco a nadie. ¿Ok? Yo represento y trabajo por un proyecto, y el proyecto no tiene nombres y apellidos ni propiedad intelectual. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo pido que las invitaciones sean abiertas, inclusive que sean tan abiertas que permita la entrada no solo de militancia ni de base, sino también de ciudadanía, porque parte de nuestra responsabilidad y nuestro trabajo es ampliar esa militancia. ¿Y cómo amplío yo una militancia? Dando información pues al ciudadano común y motivándolo a través de esa información y del conocimiento de nuestro proyecto y de nuestra obra para que se incorpore. ¿Ok? Yo no voy a ponerme a juzgar a las personas. Conozco a gente muy buena de diferentes tendencias y diferentes grupos en El Oro, al igual que en todas las provincias del país y en todas las circunscripciones en el exterior. Yo en El Oro no he propuesto a ninguna persona porque no me corresponde. En El Oro hay una directiva y esa directiva ha trabajado con una comisión que fue nombrada para el efecto, y ni siquiera sé los nombres que eventualmente se han propuesto, ni cuántos, ni quiénes, ni en qué ubicación, ni mucho menos. Así es que en buena hora que me preguntan las cosas, porque en más de una ocasión se toman mi nombre, algunas veces para cosas malas, otras cosas acá, como les digo, no sé concretamente a quién se refieren, pero si me preguntas puntualmente con el nombre, yo te puedo dar mi opinión al respecto. Algo que quiero aclarar. Arquitecta, disculpe, es que no me lo andas, solo me lo lanzan así de forma muy general, pero ¿por qué le hago la acotación? ¿Por qué? Porque estamos haciendo relevancia al nacimiento de UNES, y UNES no es un solo movimiento, sino un grupo de varios frentes, de varios movimientos que buscan la reconstrucción y buscan un sueño revolucionario. Entonces, a eso vamos, al nacimiento de UNES, y que conlleva a muchas personas que desean este cambio de una patria grande, activa, como la tenía. A ver, voy a aprovechar que mencionas el tema UNES, porque hay una gran confusión en todos lados sobre qué es UNES y por qué se formó. Ante la afectación de todo el pueblo ecuatoriano como consecuencia del desgobierno de Lenín Moreno, Rafael Correa, ¿qué dice? Solos no lo podemos hacer. No es una afectación solamente a los revolucionarios, es una afectación al país. Por lo tanto, debemos unirnos y organizarnos todos los ciudadanos. Está equivocado el que piensa que la UNES es un movimiento político o un frente político. No es un frente político, y tanto no es un frente político que de las 8 organizaciones que lo integraron al inicio, solo 2 son movimientos políticos: Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, lista 5, y Centro Democrático, lista 1. Pero los otros 6 integrantes son agrupaciones, son frentes que representan a grupos de personas por sector. Por ejemplo, el Frente de Mujeres, el Frente de Campesinos, de indígenas y de personas de raza negra, por mencionar un par. Entonces, están tomando equivocadamente la idea de que si no estoy en la UNES,
no me van a considerar candidato. Entonces, a ver, y entonces ya olvidémonos de cualquier posibilidad de ser candidato, porque de esas 8 organizaciones que arrancaron, hay gente más que suficiente para llenar todas las listas. O sea, por favor, entendamos bien las cosas. El llamado a la Unión por la Esperanza es un llamado a la ciudadanía, a la gente de diferentes sectores, colectivos, como el colectivo nacional de la coalición por la patria, como organizaciones sociales, como organizaciones gremiales, porque todos somos ciudadanos, pues. Nosotros también, aunque seamos militantes de un movimiento político, primero somos ciudadanos. Y la afectación es la ciudadanía, no es solamente un movimiento, es a la ciudadanía en general. Entonces, por favor, sáquense ese chip de la cabeza de que me voy a juntar a la UNES porque si no me dejan fuera de las candidaturas. Equivocados completamente, no es ese el principio, ¿ok? La otra cuestión es que tampoco, ¿qué es lo que ha estado pasando? Que, por ejemplo, la comisión designada en este momento, o el comité ejecutivo de la UNES, temporal, porque es rotativo, está yendo a las diferentes provincias supuestamente para organizar las directivas o los representantes de UNES a nivel provincial en cada una de las provincias del país. Pero ¿qué pasa? Hay reacciones porque están poniendo a personas que son coordinadores, en Manabí hubo un rollo, que son coordinadores de los movimientos. Ahí se contradicen, porque no es eso lo que se quiere, no es ese el mensaje que queremos dar, porque la Unión por la Esperanza es mucho más amplio y rebasa completamente al proselitismo, al movimiento político o al partido político. ¿Ok? Eso quiero que quede muy en claro para que si realmente se van a sumar, si se van a adherir, que sea por sumar un trabajo a la lucha por recuperar la patria, por recuperar esa oportunidad de trabajar por un proyecto, de recuperar la oportunidad de tener un futuro en base a nuestro trabajo, en base a nuestro esfuerzo. Pero si nos calificamos como políticos, entonces se quedarán afuera muchas organizaciones representativas de sectores productivos y sociales que no necesariamente son militantes nuestros o simpatizantes nuestros, pero sí coinciden con una línea ideológica de izquierda, con un pensamiento progresista que, en base a principios programáticos, nos permite trabajar juntos para alcanzar objetivos que nos hemos propuesto. El primer objetivo, ineludible, es ganar las elecciones en el 2021. Y para ganar las elecciones se necesitan votos. Votos, ojalá que sea de gente convencida, y no todo el mundo es militante ni adherente, es ciudadano. Eso es algo que tenemos que tener clarísimo. Claro que sí. Precisamente para hablarnos sobre este tema de UNES, tenemos en la otra línea al doctor Alfredo Arbito, quien es coordinador nacional de Coalición Nacional por la Patria, el cual justamente estuvo esta mañana en Machala, capital de la provincia del Oro, teniendo un taller de consolidación y fortaleza interna. Alfredo, no sé si un rapidito, si nos escuchas, quisiéramos saber cuáles son las perspectivas y las visiones de la Coalición Nacional por la Patria en este proceso electoral y cuál es la visión en los otros procesos venideros de futuro. A ver, acotando lo que dijo la arquitecta hace un momento, es muy cierto, y nosotros, inclusive hoy, estuve con ustedes, les recalqué y les dije, la Coalición Nacional por la Patria, nosotros estamos aunando esfuerzos. Aquí no hay candidaturas, aquí no hay puestos, aquí estamos buscando gente de a pie que quiera recuperar la patria, que quiera cambiar lo que está pasando por el futuro nuestro, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos. Eso es lo que se busca. Lamentablemente, se tergiversa la situación cuando salen por ahí 2 o 3 personas de diferentes puntos a decir, como hace un momento lo manifestaba el compañero, que no, es que la arquitecta está apoyando a fulano y tal vez ni se entera, ni sabe de quién me están hablando.
Igual puede ser en el caso de nosotros, pueden decir, ah, no, es que de la coalición están apoyando a alguien, tal vez nosotros en el buró ni sabemos. Entonces, no porque eso termina haciendo lo que menos deseamos, que es la división, la ruptura. Debemos de ser claros, debemos ser concisos y precisos. Estamos aquí para unar esfuerzos, para buscar cambios y para tocar puertas, para tocar razón. Lo que está pasando en el país no es una vuelta para coger y empezar a buscar oportunidades para subirse y pedir un puesto o pedir un buró en algún lugar. Esto es por nosotros. Esto es por un cambio. Entonces, eso debe estar muy claro, y yo hoy en la mañana se los dije así, frontal, como punto 1, como punto 2, escuché todo lo que la arquitecta manifestó y lamentablemente a veces nos dejamos llevar por lo que los grandes medios de no comunicación, de desinformación, le llenan la cabeza a la ciudadanía para decir cosas que ni siquiera existen. Violentan la ley a cada rato. Cada día amanecemos con una sorpresa en las noticias de este gobierno. Ecuador no vive un Estado de derecho. Ecuador vive un Estado que no tiene la ley como debe de ser. Han violentado la Constitución, el Código de la Democracia, acotando a lo que decía la arquitecta hace un momento con respecto a la pregunta que le hicieron a la presidenta Tamaís del Consejo Nacional Electoral, es absurdo. Estamos hablando de un movimiento que ya tiene 2 curules en elecciones. Es cierto, ¿qué va a hacer? ¿Qué? ¿Los va a retirar de los curules? ¿Cómo va a justificar eso ante la ley? Eso es un absurdo. No hay ley que la ampare. Y tarde o temprano, cuando Ecuador vuelva a tener un Estado de Derecho, tendrá que rendirle cuentas a la justicia. No se puede permitir que venga un contralor sin nombramiento. No está posesionado, por el contrario, lo dejaron fuera de la Contraloría. Sin embargo, él emite opiniones y puntos de vista, envía informes al Consejo Nacional Electoral y los consejeros del CNE acogen lo que dice el supuesto contralor, cuando no debe de ser así. Alfredo, ¿cuáles serían, perdón que interrumpa, cuáles serían las perspectivas de Coalición Nacional para la Patria para los procesos futuros? Ya no el de este, sino para los procesos futuros. ¿Cuál es la visión? Para procesos futuros, quizás podamos pensar en armar un movimiento político. Ahora pensamos en recuperar la patria. Como siempre lo decimos, y no lo digo solamente yo, lo dice Eduardo Franco, lo decimos todos los del buró. Aquí no estamos por nada más que es aunar personas que estén con la ideología de Rafael Correa, que sean claros y conscientes con todo lo que está pasando en el país, que no permitan que continúe la persecución, que no nos hagan pasar más vergüenza internacional a la justicia ecuatoriana, que paren de destruir la patria, porque la han destruido y la continuarán destruyendo. Si nuestro pueblo no se concientiza, no se fija en todo lo que está pasando, y quizás cometamos el error de volver a darle el poder a un plan neoliberal, entonces sí podemos decir que tal vez volveremos a la época de que todos busquen otro destino donde encontrar un futuro. Espero y confío en que todo el trabajo que estamos haciendo en territorio y esta pandemia va a ganar. Yo sé que va a ser así. Yo tengo mucha fe porque estamos trabajando todos en todas partes del Ecuador. He visto a la arquitecta en algunos medios, he visto a compañeros caminando, a ustedes mismos, tocando puertas.
jóvenes, se los dije hoy, se los vuelvo a repetir, la revolución pasará a manos de ustedes. La revolución no es mía, no es de la arquitecta, no es del compañero Rafael. La revolución será de ustedes, siempre y cuando quieran romper las cadenas y quieran dejar de lado el que se olviden de sus derechos, el que a Ecuador le den el sitial que le dio el presidente Correa. Que nos dé orgullo de decir tengo un presidente, no que nos dé vergüenza y agachar la cabeza por todo lo que hace. Eso. Sí, muchas gracias, Okay, doctor. gracias. Leito. Marlon, sí. Permíteme saludar a todos los amigos que están conectados en esta señal de Facebook de la Coalición Nacional por la Patria del Oro. Aquí en este Voces de la Coalición estamos sobrepasando ya, como les dije, los 8,000 usuarios. Qué alegría. Arquitecta, aquí damos paso a todas las personas, a todos, sea correísta, sea revolucionario, hasta los opositores, porque todo abunda. Y sí me gustaría que de su voz conteste un comentario opositor, porque viene al caso, porque hay que aclarar esto. Un usuario nos dice, nunca bloqueen a una persona por sus argumentos. Rafael Correa y Lenín Moreno son la misma cosa. Quiero que usted le responda a Mayito Batisto, que está aquí hace rato, nos escribe, y no bloqueamos, aquí damos apertura porque Mira, aquí hay yo democracia. soy de las personas que siempre les digo, hablar con un correísta convencido o con un revolucionario convencido es ameno, pero yo no tengo que convencerlo, ¿verdad? ¿Con quién tengo que hablar para explicarle, sacarlo de los errores o darle insumos para que por su cuenta analice, sopese y saque sus propias conclusiones? Yo no impongo la información, yo la comparto. Y así ha sido desde siempre. Cuando en el 2006 por primera vez fui coordinador de migrantes de Alianza País a pedido de Rafael y me tocó, por primera vez votaban los migrantes. Y mi primer país fue Italia. Y la actitud de los migrantes en ese momento era así, claro. Ahora vienen, porque como ahora votamos, vienen a pedirnos el voto. Le digo, no he venido a pedirle el voto. Vengo a traerles información. Si ustedes apoyan a Correa, la información que yo les vengo a traer va a servirles para que fortalezcan el apoyo y tengan argumentos para lograr ampliar ese apoyo. Si han decidido por el otro candidato, lo que yo les vengo a decir va a ser que ratifiquen el apoyo por ese candidato o que eventualmente sopesen y reconsideren. Y si no han elegido todavía a qué candidato apoyar, lo que yo les vengo a decir les servirá de insumo para que analicen y eventualmente decidan a qué candidato apoyar. No les vengo a pedir el voto, vengo a traerles información. Esa fue mi primera intervención. Y a la persona que insiste, él o ella, no sé, tiene derecho a estar equivocado. Equivocarse también es un derecho constitucional. El problema es insistir en quedarse en la equivocación. Yo creo que la comparación no resiste. El caso no resiste comparación. Completamente diferente desde el estilo de gobierno, la velocidad del gobierno, de la actitud, de la actividad, todo es diferente. En los 10 años de Revolución Ciudadana, solo con la obra pública que se desarrolló, hubo empleo directo e indirecto para miles y miles de personas. Díganme una obra que haya desarrollado este gobierno. Una, por favor, que no la conozco. El endeudamiento en números es clarísimo, muy superior, a pesar de tener ni siquiera la tercera parte del periodo de la Revolución Ciudadana. El endeudamiento es mayor con el adicional de que no hay obra. ¿Y quién va a pagar todo ese endeudamiento? Nosotros. Y así por el estilo podría mencionarles un montón de cosas. Ustedes creen, miren, a confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los señores abogados. Jorge Water, funcionario de este gobierno, estuvo a cargo de la fuerza conjunta que se conformó entre policías, metropolitanos, fuerzas armadas,
para recoger los cadáveres de las calles en Guayaquil, muertos por COVID, y de las casas a lo largo y ancho de la ciudad para poder darles cristiana sepultura. ¿Saben lo que dijo en un momento? Y no me crean a mí, revisen sus declaraciones. Dijo, tuvo que reconocer que si no hubiera habido la construcción del Hospital del Seguro de Los Ceibos, si no hubiera habido el de Monte Sinaí y el del sur de la ciudad, la situación en Guayaquil hubiera sido más catastrófica todavía. Pero ¿quién despide pues a médicos en números abundantes y a personal de la salud? ¿Correa? No. Correa dio infraestructura y contrató médicos, compró insumos, compró implementos para que los hospitales dieran un servicio de calidad y calidez a la gente, de manera gratuita, tal como lo señala la Constitución. ¿Quién dijo que los hospitales eran elefantes blancos? Que era una torpeza armar hospitales de 400 camas porque los pacientes se escapaban, que eran sobredimensionados, que eran sobrepreciados. Bueno, esos hospitales son los que hicieron que la situación en el país no fuera peor. Y hablo del país porque empezó en Guayaquil, pero luego saltó a otras provincias, y en las otras provincias también la gente se pudo atender por esa razón. ¿Quién fue el gobierno que terminó el convenio con Cuba y mandó de regreso a 400 médicos cubanos que estaban prestando aquí sus servicios? El gobierno de Lenín Moreno. Y les cuento algo, dentro de esos 400 médicos cubanos había 78 epidemiólogos. Hubieran podido ser de enorme utilidad si hubieran estado en el país. Pero miren ustedes el recibimiento que les hicieron en Italia, en España, en otros países, donde de manera desinteresada fueron a prestar sus servicios de manera gratuita. Eso lo logró. Miren ustedes, el gobierno rechazó ayuda internacional solo porque venía de países que eran amigos en su momento, los gobiernos del gobierno de Rafael Correa. ¿Y la gente qué? ¿Y la gente qué? ¿Que se mueran nomás? Eso no puede compararse, no resiste comparación con el gobierno de Rafael Correa. Sí, hay funcionarios que también estuvieron en el gobierno de Rafael, pero el bloque de asambleístas del lado de Moreno también pues, fueron electos en época de Rafael porque conformaban el bloque de Alianza País, pero se quedaron con Lenín, optaron por la traición al pueblo ecuatoriano. Nosotros jamás hemos traicionado, nosotros hemos estado al pie del cañón, aguantando todo. ¿Por qué? Porque nos mueve la convicción. Nosotros somos activistas políticos por convicción, no por conveniencia. Y toda esa gente que se quedó ahí, como funcionarios, como asambleístas, resolvieron por conveniencia. Nosotros seguimos aquí, más firmes que nunca, por convicción. Eso hace una enorme diferencia entre el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y los afines al gobierno de Lenín son todos esos movimientos de derecha, los grandes empresarios, porque no todos los empresarios son malos, esos grandes empresarios que precarizan la mano de obra, que no comparten las utilidades con quienes los ayudan a generarlas, que no cumplen con la ley, porque no pagar impuestos es delito fiscal, ¿ok? Contra esos empresarios es el problema nuestro. Con el resto de empresarios no, con aquellos que cumplen con sus deberes, con aquellos que pagan sus impuestos, con aquellos que pagan sueldos en base a los perfiles de sus empleados, con aquellos que son humanos y decentes con su personal, con ellos no tenemos problema. Pero ¿quiénes plegaron al apoyo de Lenín? La banca, esos grandes empresarios, qué casualidad pues que les hayan perdonado no sé cuántos miles de millones de dólares de deuda. Y esos banqueros les han trasladado a algunos de ustedes cuando se ha atrasado en el pago de una letra, ¿les ha trasladado ese beneficio porcentualmente? No. Claro que no. No. Entonces, ese es el problema. Las cámaras, la prensa,
que en las marchas de octubre del año pasado también nos tocó romper cerco mediático y gracias a las plataformas digitales, gracias a ese periodismo alternativo y amigos periodistas en el exterior que hasta tradujeron los boletines de prensa que les mandábamos, gracias a ese trabajo pudimos romper cerco mediático, porque recuerden que aquí los canales de televisión pasaban dibujitos animados mientras la gente se moría en las calles, pues, mientras las Fuerzas Armadas y la policía los reventaban con gases lacrimógenos y con perdigones. Miren ustedes cómo empiezan a salir ya las verdades. Contraloría, nos endosaban a nosotros pues la quema de Contraloría. ¿Y quién finalmente ha sido el que la quemó para ocultar documentos y todo? Resulta que las investigaciones señalan a la misma gente de la Contraloría. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La verdad puede tardar en salir a flote, pero saldrá más tarde o más temprano. La verdad nos hará libres también. Nosotros estamos aquí por convicción Así y es, por arquitecta. compromiso para con el pueblo ecuatoriano. Así es, arquitecta. La misma pregunta quiero también lanzarla a nuestro amigo doctor Arbito con respecto a lo que dijo este usuario, porque es bueno que quede claro que aquí hay democracia y estamos libres de escuchar todo tipo de comentarios, porque esto es revolución y así somos los que amamos realmente este proyecto. Bueno, te voy a contestar con una pequeña comparación que va a ser clara. ¿Recuerdan ustedes a Judas? Era apóstol de Jesús. Lo terminó traicionando. Entonces quiere decir que Jesús era como Judas. Jamás. Lamentablemente, suceden cosas como estas, pero no pueden compararse. La comparación no existe. Yo les dije a ustedes, y siempre lo repito, verdades hay muchas. Ejemplos, muchos en 10 años. Obras a la vista y paciencia del mundo entero. Y las obras de Lenin, tal vez los carnets que le hizo entregar a los discapacitados de la Asamblea. ¿Qué te puedo decir? No hay que comparar siquiera. Me parece que, bueno, se puede escuchar, se puede tratar de entender que hagan ese tipo de preguntas, pero no. Ecuador tenía dignidad. Ecuador tenía sueños y sueños que se hicieron realidad con Rafael. Tenía soberanía, amor propio. Esa dignidad y ese orgullo de decir soy ecuatoriano. El reconocimiento internacional. Correcto, arquitecta, así es. Ese reconocimiento de poder estar en el extranjero, en Europa, en Estados Unidos y decir soy ecuatoriano y te decían, ya no solo te decían las Islas Galápagos, sino que te decían Rafael Correa. Ese orgullo te lo llevas adentro. Pero lamentablemente no puede existir comparación. Tanto así, Claro que sí. arquitecta, doctor. Hoy somos referentes de cosas negativas, desafortunadamente. Pero en cambio, en época de Revolución Ciudadana, mira, hasta ahora, países del primer mundo, altamente industrializados como Estados Unidos, aquí en nuestro continente, Perú, Francia, estudian la Revolución Ciudadana y de manera especial ponen el ojo en la reforma que se hizo a todo el sistema educativo de nuestro país en los diferentes niveles. Eso es una muestra de orgullo. A mí me ha tocado estar como representante de la sociedad civil en eventos organizados, las reuniones anuales de gobernadores del BID, que hacen paralelamente foros de diferentes temáticas. Y ahí, con todo el orgullo del mundo, concretamente, por ejemplo, en Montevideo, Uruguay, yo alcé la mano, gracias a Dios soy bilingüe, no necesito intérprete, y le dije a la señora de Estados Unidos que estaba en el foro que lo que ellos estaban recién haciendo, preocupados por la calidad de la educación de los chicos en Estados Unidos, nosotros ya lo habíamos hecho un año antes, porque en ese momento estábamos ya terminando el año de nivelación de los profesores.
Eso para mí era un orgullo. En México, en otra reunión del BID, con un foro sobre ambiente, sobre ecología, calentamiento global, etcétera, del más alto nivel, con representantes de diferentes países del mundo, también me tocó alzar la mano y decirles que mi país, orgullosamente, y en ese momento, era el único que tenía derechos de la tierra, de la naturaleza, incluidos en la Constitución. Después vino Bolivia, pero nosotros fuimos los primeros. Y les dije, ¿y ustedes como autoridades a nivel mundial, qué van a hacer al respecto? Silencio total. También les hablé de la iniciativa Yasuní, de la cumbre que se estaba planificando en Cochabamba, y nosotros íbamos a tener una reunión preliminar en respuesta de la cumbre de Copenhague, donde China y Estados Unidos, los países más contaminantes del mundo, se negaron a firmar el acuerdo. Y les dije, ¿y ustedes como autoridades internacionales, qué van a hacer al respecto? Ahí el mexicano, que era el anfitrión, dijo, vamos a mandar un delegado. Esa fue toda la respuesta. Entonces, el SRI, por ejemplo, reconocido a nivel regional por la calidad de trabajo y el incremento en la recaudación fiscal que se desarrolló en los 10 años de Revolución Ciudadana. Reconocimientos de ese tipo a lo largo y ancho de la región y del mundo hasta ahora. Hay universidades que estudian el modelo de la Revolución Ciudadana. Entonces, algo bueno habremos hecho. Rafael Correa ha sido considerado entre los mejores países, entre los mejores presidentes del mundo, y no es gratuitamente. No es porque le cae simpático a todo el mundo. Es un análisis muy objetivo del cambio profundo, por eso se llama Revolución Ciudadana, que no tiene que ver con violencia, ni sangre, ni dolor, ni muerte. Revolución quiere decir transformación profunda de las estructuras existentes. Y eso hicimos con nuestro proyecto en los 10 años del gobierno de Rafael Correa. Y la gente, hasta de derecha, pero de pensamiento y análisis objetivo, lo reconoce así. Y nadie debe sentir vergüenza de esto. Por el contrario, debemos sentirnos orgullosos. Afuera, a nuestros migrantes, cuando decían son ecuatorianos, Ecuador, comenzaron a sentirse tratados con respeto. Hasta en eso repercutió el trabajo que se hizo durante los 10 años de Revolución Ciudadana. Más que dignidad, nos dio orgullo de ser ecuatorianos. Orgullo de ser ecuatorianos. ¿Okay? Y eso es importante y todo eso tenemos que recuperar. El país nos pertenece a todos los ecuatorianos y de nosotros depende el tipo de país en el que queramos vivir. Y para los jóvenes, nuevamente, ustedes tienen que sentar las bases hoy de ese país que avisoran para su futuro. Y lo tienen que hacer hoy. Aprovecho que hablo de jóvenes. El miércoles 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud. El día martes 11 a las 5:30 de la tarde voy a tener el enlace que hago todos los martes en conjunto con Santiago Calderón con base en Acción Revolución Nueva York, Estados Unidos, Canadá. Vamos a tener un programa especial para jóvenes, así que los invito a todos los jóvenes de edad física y de corazón para que se sumen a esta invitación porque vamos a tratar de varios temas. Porque les digo, el futuro y el presente pertenece a los jóvenes. Y en conjunto ellos tienen que sumarse para empezar a construir ese país que anhelan, que añoran. Y entre los mensajes que han llegado, no alcancé a leerlo todo, pero había de un becario. Esos becarios es de sacárseles el sombrero. ¡Qué calidad de chicos, por favor! En diferentes ámbitos del conocimiento académico, pero no tenemos que irnos lejos. Yachay, nuestros chicos, la primera promoción de profesionales, está siendo reconocidos internacionalmente por instituciones tan importantes como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por ejemplo, ¿okay? El MIT famoso, por la calidad de proyectos que han presentado, y de nanotecnología, de no sé qué, y no sé cuántas cosas que ahora cada vez se hacen más comunes esos términos. A mí se me complica todavía un poco entender en detalle de lo que se trata, porque la nanotecnología es aplicable a varios ámbitos de la ciencia, pero qué orgullo. Chicos que, ¿saben qué?
se les dio la oportunidad. O sea, este país tiene que ser un país de oportunidades para desarrollarse en base a esfuerzo. Esa fue la propuesta también durante los 10 años de Revolución Ciudadana. Crear las condiciones en el país para que todo ese talento que existe a lo largo y ancho del territorio nacional pudiera mostrarse, pudiera crecer y pudiera desarrollarse. Para muestras tenemos un montón de muchachos jóvenes que ya son más, tienen maestrías, tienen PhD y que podrían aportar muchísimo al plan de gobierno y al desarrollo de este país. A valorar lo nuestro primero. Ecuador tiene talento, Ecuador vale, Ecuador tiene gente maravillosa. Hay que darles la oportunidad y crear las condiciones para que eso se pueda implementar. Arquitecta, Claro. estamos sobrepasando los 13.000 espectadores y ya se nos está acabando el tiempo, Marlon, doctor y arquitecta. Nos quedaremos Leito. conversando toda la tarde porque realmente nos amamos esta revolución, amamos el sueño de Rafael Correa y queremos una patria diferente, pero se nos está, ya estamos con el tiempo. Queremos terminar, Sí, Leito. arquitecta, con una última cosa. Marlon, sigue y yo termino, por favor. Ya, muy bien. Sí, acotando las palabras, no. Éramos ejemplo de un país en vías de desarrollo, ahora somos ejemplo de todo lo malo. Lastimosamente, volvemos a ser, y ahora no tenemos ni la selección, porque antes éramos un orgullo, los Galápagos y la selección, ahora ya ni es. Bueno, agradeciendo Pero a toda la tenemos gente a que nos- Carapaz, tenemos a Carapaz. También, Está felicitaciones por el ganando de triunfo, Italia y ahora el viene triunfo que ha tenido el día de ayer. hoy día viene Correcto. la parte de escalada, que es su fuerte, así es que tengo Hay que mucha apoyar, ilusión en que vuelva a subir al podio con la malla rosada. algo de Arquitecta, alegría en medio de esta situación. Así es. arquitecta, a ver si nos deja, por cuestión tiempo, Marlon, un último saludo a toda la militancia de la provincia del Oro, de Machala y del Ecuador, que están conectados. Hemos sobrepasado los 13.000 espectadores. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, doctor Alfredo, también por estar con nosotros. Y que nos deje unas últimas palabras para todos los que nos están viendo a través de las redes sociales de Facebook, de la página La Coalición Nacional por la Patria y el movimiento UNES, que estamos respaldando este gran proyecto, arquitecta. Cuando me dijiste si nos dejan, yo pensé que me ibas a invitar a cantar, pero en vista que no hay tiempo, bueno, quiero mandarles, ya habrá oportunidad, ya habrá oportunidad. No, les mando un abrazo muy afectuoso a los machaleños, a todos los orenses, esa provincia también tan rica, la tierra del banano, entre otras cosas, que crea riqueza a todo el país, no solamente a la provincia. Un abrazo a todos, por favor. Hoy es momento de unidad, es movimiento de unión. Si quieren ser parte de la Unión por la Esperanza como agrupación, bienvenidos. Si no, unámonos por un proyecto, el proyecto de la Revolución Ciudadana, el proyecto político y social que va a beneficiar a todo el país, como ya lo demostró en 10 años de gobierno de Rafael Correa. Recuerden, el estar aquí es un tema de convicción, no de conveniencia. Y si creemos en ese proyecto, yo no tengo ninguna duda de que unidos y organizados vamos a poder conseguir ese objetivo grande en beneficio de todo el país en las elecciones 2021. Recuperar la patria, recuperar la institucionalidad, recuperar la gobernabilidad en el país para seguir trabajando por ese Ecuador que anhelamos, ese Ecuador que merecemos y ese Ecuador que tiene todas las condiciones para ser grande, comenzando por su gente. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por la posibilidad de compartir con ustedes este tiempo. Un abrazo a Eduardo, no sé si nos está viendo, pero un fuerte abrazo también a la distancia y a seguir trabajando con fe y optimismo. El futuro es nuestro, pero hay que trabajar. Y este es el momento. Arquitecta, si me regala 2 minutitos porque tengo que hacerle llegar unas preguntas que me hicieron unos seguidores. Para salir de un poco de la zona de diplomacia y vamos un poco a la zona de confort. Tenemos unas preguntas un poquito personales. Quisiera que pregunten a la verdad posible. Aquí me preguntan que Rafael Correa, de niño, ¿cómo era? ¿Era celoso? ¿Era un buen cuñado, un mal cuñado? ¿Se peleaba con sus enamorados? No, realmente no.
Mi mami toda la vida me insistía para que me acompañara cuando me iba al cine y todo, y le decía que no, porque yo no tenía rabo, no tenía cola. Pero no, siempre fuimos bien llevados. Algunas veces discrepábamos en algunas cosas, como es natural entre hermanos, pero él siempre estuvo más alejado. O sea, yo por edad y porque mi enamorado era compañero de mi hermano mayor, más salía con mi hermano mayor. Rafael siempre estuvo más en el tema de los Boy Scouts, en el tema de sus obras y no tanto acompañándome en esa vida. Pero sí era celoso. Cuando iba a ir un amigo a la casa me decía, anda a ponerte short. Uno anda en su casa cómoda, ¿no? Con short, camiseta, sus chanclas, sus zapatillas y todo. Anda a poner, ¿cómo que anda a ponerte short? Anda a ponerte pantalón. ¿Qué? Estoy en mi casa. En mi casa yo ando cómoda como quiero. Ese Bueno, tipo de también cosas. sabemos Pero que Rafael le gustaba defender a los más pequeños, siempre salía en defensa sí. de los más chicos. ¿Alguna vez hubo algún bravucón que se le plantó ahí y que le dio un golpe por ahí y usted estuvo por ahí? No, mira, Rafael siempre, efectivamente, siempre fue defensor de los desvalidos, de la gente más vulnerable. Eso le representó algunos encontrones con mi mami, porque él usaba lentes de manera permanente. ¿Y qué pasa? Para pelear, para defender a alguien, se sacaba los lentes y los dejaba en cualquier lado. Entonces, obviamente, los lentes desaparecían. Y una vez sí me acuerdo, vivíamos en un sector, Tomás Martínez y Vaquerizo Moreno, que no era precisamente muy sano, o sea, había su dosis de riesgos, habían los ladrones y alguno con puñal en mano, y un día le salió un respondón y Rafa picó y logró encima la cerradura del zaguán que llegaba a nuestra casa, era medio fallosa, pues gracias a Dios ese día le abrió rápidamente y la puerta se cerró en la punta del cuchillo. En Pero los estudios, él nunca se dejó. en Muy los, buenos, en en los eso estudios, ¿alguna sí. vez sacó un 10 sobre 20 o No, no, todo no, era no, 20 sobre 20? no, no, no. ¿O Mira, sacó menos de 10 sobre 20? no, para nada. Nosotros, Rafael siempre fue un excelente alumno, era inquieto, pero excelente alumno y en honor a la verdad, nuestras neuronas han sido muy buenas porque Fabricio también, excelente alumno, fue escolta de la bandera en el Colegio San José. Yo también, aunque suene echarme flores, también fui excelente alumna, fui también escolta de la bandera. Trabajo y soy profesora de inglés desde los 14 años, me gradué a los 12 años con 20 sobre 20 ante tribunal, yo sí saqué 20 sobre 20. Y la excelencia académica, gracias a Dios, nos permitió estudiar en colegios particulares que de repente no se hubiera podido cubrir con ingresos de la casa y en mi caso también hasta la universidad. Yo fui considerada, fui mejor becaria de mi facultad y sorteada para mejor becaria de la universidad y gracias a eso, a pesar de que trabajaba, pude estudiar el colegio. Desde sexto grado tuve beca en el colegio hasta que me gradué y en la universidad tuve beca hasta el curso de graduación con el cual obtuve mi título de arquitecto. Eh, y por eso valoramos mucho la formación académica, por eso Rafael en su gobierno hizo tanto hincapié en las reformas al sistema educativo y la gratuidad con calidad y en igualdad de condiciones con tecnología, con todo, que cualquier colegio privado, el bachillerato internacional y bilingüe y todo, que ya en este momento nos permite asimismo tener orgullosamente las noticias de estudiantes nuestros que tuvieron esas oportunidades y que se están destacando y obteniendo reconocimientos de manera internacional. Entonces, nosotros Bien, valoramos, podremos venimos de decir profesores. que Entonces, son correa compañero, del mismo cuero, ¿no? Son Del correa del mismo mismo cuero cuero. salen todos los Ya correas, así es. para Marlon, terminar, ingeniera, para terminar, quisiera que me responda, voy a hacer una ronda de preguntas y respuestas, que me responda lo primero que A se le viene ver, a la mente. ok, Es rapidísimo. dale. Yo le voy a preguntar, Ecuador, Patria querida, 35 país, mi edad hace la mitad de mi vida, más o menos. familia, La base de la sociedad y de la vida de un ser humano. Machala,
Tierra productiva. Alegría. Servir a la gente. Lenín Moreno. Una decepción tremenda. Carnet de discapacidad. Un derecho y una burla. Presidencia de la República. Todo un desafío. Eloy Alfaro. Ejemplo a seguir 100 años después, Rafael Correa. Club Sport Emelec. Mi rival, porque yo soy barcelonista. COVID-19. Algo que pudo ser mejor controlado, sin tantas Dígame muertes. un plato típico. Caldo de bola de verdes. Niños sin recursos tecnológicos. Buscarle oportunidades. Un filósofo. Para mí ninguno en especial. Una palabra bonita. Amor. Un insulto. Morenista. No soy, honestamente no soy de insultos ni de ataques, siempre soy de propuestas y del lado positivo, por tanto, el insulto no está en mi vocabulario. Muy bien. En la Álvaro práctica, Novoa. digamos. Álvaro Novoa. Humor. Muy bien. 10 sobre 20. 10 sobre 20. Estamos terminando. Fiscal. Cristina Reyes. Social cristiano. Marcela Guiñaga. Asambleísta muy buena. Rafael Correa. Líder mundial. Muy bien. Muy bien, de esta manera estamos finalizando. Leito, dejamos en tus manos. Le agradezco en nombre de todo el pueblo machaleño, arquitecta, su participación, muy importantísima. Leito. Sí, nuevamente agradeciéndole, arquitecta y doctor. Hemos pasado los 15.000 espectadores, ha sido todo un éxito, gracias. Y esperamos que no sea la última vez, arquitecta. Esperemos tenerla otra vez aquí con nosotros. El oro, Machala, la quiere, la aprecia. Y esperemos también que nos visite, así como hoy llegó el doctor Alfredo. También usted nos visite acá en Machala, será bienvenida. Gracias, de verdad. Y nos vemos Muchísimas muy pronto. gracias a ustedes. La parihuela y las conchas asadas. Obligado ya. Alfredo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Alfredo. Hasta una próxima ocasión. Nos vamos. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos, Leito. Así es. Entonces, amigos, ya saben, la próxima semana tendremos un espacio más aquí en la página de la Coalición Nacional por la Patria del Oro, Facebook. Así que no pueden perderse. Todos los sábados, 4 de la tarde, estaremos aquí presentes. No pueden faltar todos los días sábados, 16 horas. Así que avisa a todos tus amigos que estaremos presentes en la página de la Coalición Nacional del Oro. Así que nos vamos. Gracias por compartir con nosotros. Correazo, se viene el correazo de mi campaña, de tu gobierno también. Y ya hay una duda que han dado buena correazo, se viene el correazo. Ponte la patria, sobre todo. Rafael Correa, la patria sobre todo.